cuando hablamos de la Biblia y su propio intérprete, ¿a qué me refiero? ¿De la consistencia de la doctrina de las Escrituras? No. Esa es otra. Ya. A que la Biblia es consecuente en toda su totalidad ¿Y qué más? y que no se contradice. No sé, y cuando hablamos de la consistencia, o algunos le llaman la analogía de la fe, pero la consistencia de la doctrina bíblica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que los pasajes claros deben aclarar los pasajes oscuros. Y la doctrina implícita, explícita. Explícita. Explícita explica la implícita. ¿Y qué más? Y los pasajes múltiples Aclaran los aislados. ¿Está claro? Y cuando hablamos del contexto de la progresión de la revelación, ¿qué quiere decir eso? Que Dios nos dio un mensaje en frases progresivas. Progresivamente, por causa de la naturaleza humana, por causa del pecado, de la situación del hombre. Entonces, aleluya, vamos ahora, relación entre los testamentos, mejor dicho, pactos. Amén. Una pregunta hermenéutica común es, ¿debe el intérprete interpretar el Antiguo Testamento en forma distinta que el Nuevo Testamento? No, porque todo va relacionado. Ambos. Una segunda pregunta relacionada con la primera es, ¿qué reglas del periodo del Antiguo Testamento son aplicables a los cristianos del Nuevo Testamento? Oiga esto, porque hoy en día se ha metido el sionismo en las iglesias, se ha metido en forma de judaísmo, y mucha gente no le entiende esto. Perdón, pastor, ¿qué es el sionismo? Eso es lo que abogan por el Estado de Israel de Sion, que abogan que la tierra es del pueblo judío, pero fuera del contexto en realidad bíblico, es un movimiento político religioso. Entonces, esta última pregunta da lugar a docenas de asuntos relacionados. ¿Deben los cristianos de hoy ser circuncidados, ofrecer sacrificios, mantener las leyes alimenticias de los judíos y guardar el sábado? No. Oiga lo que le voy a decir. Por eso yo le digo a ustedes, hermanas. Estudie bien, repase en su casa, investigue, porque yo no quiero que usted me diga el día de mañana que si tengo que... Dios hizo muchas reglas que eran solo de uso temporal. En Hebreos 7. Váyase a Hebreos 7, 18, 19, por favor. Cuando usted me diga algo que usted, el pastor, y lo hayamos estudiado, yo le dije, lo estudiamos, ¿verdad? ¿Y por qué no lo repasó? Se lo voy a decir. Porque es tiempo de que usted haga algo por su propia vida espiritual. 18, 19, creo. 7, 18 y 19, amén. Hebreo. 7, 18 y 19, ¿quién lo tiene? Amén. Pues la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es él? No. 18, 19. 18, 19. Era 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Grábese eso. Oiga esto. Y a los judíos, y si hay alguna persona que va a escuchar esto, que es cristiana y está aferrada a mandamiento judaico, la Biblia me dice a mí,
nada perfeccionó la ley. Porque la ley no fue dada para perfeccionar. Para cumplir. La ley no fue dada para salvar. La ley no fue dada para justificar. La ley fue dada como una guía hacia Jesucristo, el Mesías, el que cumplió la ley y los profetas. Y todo lo que se decía de él en los salmos también. Entonces, él cumplió. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y a establecer un nuevo pacto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la ley no perfeccionó. Dice así, pues nada perfeccionó la ley. Entre paréntesis, siga. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a ¿Cuál Dios. es la mejor esperanza? Cristo. Cristo. ¿Por la cual qué? Nos acercamos a Dios. Sigamos leyendo en el libro de Violeta, por favor. Leemos. Bueno, que lo leemos. Algunos de los cambios en los mandamientos de Dios pueden ser determinados al observar qué cosas repite o excluye el Nuevo Testamento. También es necesario observar que los mandamientos dados a los judíos caen en 3 categorías básicas. Ponga atención. Los mandamientos dados a los judíos caen en 3 categorías básicas. Primero, Las leyes ceremoniales Así eran es. principalmente sombras de la venida de Cristo. ¿eran principalmente qué? Sombras de la venida Sombra. En otra palabra, aludían a quién. a Jesucristo. Acerca de Jesús, acerca de su obra, acerca de su persona, acerca del plan de Dios en Cristo Jesús y como promesa y como el sustituto y el que iba a cumplir toda lo que la ley, toda la ley, vino a cumplir toda la ley. Amén. Y Porque ahora- él dijo bien claro, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por eso cuando leemos en 1 Corintios 11, versículo 23 hasta el 26, allá, que conmemoramos lo que Cristo hizo por nosotros, fíjese que él dice, y esta es la sangre del nuevo ¿qué? Pacto. Pacto. Este es la sangre que sella el nuevo pacto. Caiga bien, aprende esto bien, hermanos. Quiere decir que la ley, en realidad, nosotros entendemos bien claro que era una guía hacia Cristo. Y recordemos que es parte de la revelación que progresiva. Para entender mejor las cosas, también hay que estudiar el antiguo como el nuevo. Los dos se apoyan mutuamente. Por eso la Biblia es su propio ¿qué? Intérprete. Es consistente ella misma, consecuente ella misma y no se contradice. Amén. Entonces, sigamos para que usted vea. Y ahora están anuladas. ¿Qué están anuladas? Las leyes. Ceremoniales. ¿Cuáles leyes? Ceremoniales. Incluyeme una de las leyes ceremoniales, Charlene. Dígame, ¿me puede expresar una de las leyes ceremoniales, por favor? Ofrecer animales. Ahora viene el punto, y eso es lo que yo digo, que yo he escuchado a algunos maestros hablar. Claro, Israel, estoy hablando del pueblo de Israel, cuando la iglesia sea arrebatada, Dios va a comenzar a tratar con ellos. El templo será construido y van a volver otra vez los sacrificios. Ahora, esos sacrificios tienen valor ante Dios. No. Algunos se atreven a decir que sí. No, ya eso se cumplió Claro. en Cristo. ¿Me entiendes? No, porque la ley fue para judíos, pero es que Cristo cumplió la ley. Él fue el cordero. ¿Para qué van a matar más? Y papá Dios dijo, aborrecido estoy de todas ofrendas. de Entonces, carne". ella cumplió la ley. Pero como ellos rechazan a Yeshua, Hamashiach, el Mesías Jesucristo, ellos van a volver otra vez a instalar los sacrificios. ¿Y qué le dice el escritor de los hebreos a los hebreos? Que si se apartan de Cristo ya no es más sacrificio. Porque Cristo es el sacrificio suficiente. Amén. ¿Me entienden? Por eso es muy importante entender la revelación en el Nuevo Testamento en cuanto a la persona de Cristo y cómo aludía o cómo guiaba el Antiguo Testamento a la persona de Jesús.
para evitar que confusión, para evitar que una mezcolanza judeocristiana, un cristianismo con judaísmo, como cayeron los Gálatas, como se estaban desligando de Cristo los hebreos, en la carta de los hebreos. Por eso es que hay que tener cuidado con esto, hermano. Para que usted no venga y tenga una fe, vamos a decir, haga un sincretismo, una fe mezclada con diferentes cosas. Que eso se está... Oye, póngate lo que voy a hablar. Mire, en la iglesia de Jesucristo, si la palabra no está clara, si la palabra no está bien explícita, si la palabra no se explica bien, y fíjese que está sucediendo, hay un cristiano, el cristianismo ha venido a ser hoy en día un sincretismo. Me explico. Un sincretismo es una mezcla de pensamientos. Por ejemplo, en la iglesia hoy en día tenemos metafísica. En la iglesia hoy en día tenemos hasta brujería. Psicología. Tenemos judaísmo metido entre las iglesias. Entonces, hay un sincretismo de ideología infiltrada en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la razón principal de esto? No conocer la palabra. Mala interpretación. Mala interpretación, ok, estoy de acuerdo. Pero también es que no se explica la palabra. No se enseña como debe ser. Entonces, el diablo, como usted sabe que Satanás conoce las reglas, ¿eh? Si hay un teólogo grande en este planeta Tierra, se llama Diablo Satán. El doctor Satán en esa área. De verdad le digo. Porque él estaba ahí desde que comenzó todo esto. Él estaba ahí antes de Adán y Eva. Oiga. Entonces, ¿qué pasa? Que él conoce y entonces nosotros, hermano, tenemos el Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por la palabra escrita. Amén. La revelación aquí. Entonces, por eso yo siempre le digo, hermano, estudie, esfuércese ahí, prepárese, póngase. Porque yo sé que si usted no conoce las reglas del reino, cómo funciona, cómo opera, quién tú eres, qué tú tienes, cuáles son tus derechos, dónde tú tienes que frenar, dónde tú tienes que seguir, cuando la luz está verde, cuando la luz está roja, cómo tú puedes crecer en el Señor. Entonces, tú tienes que conocer las reglas del reino, cómo se manejan las reglas, para saber manejarte en ellas. Porque el mundo espiritual se trata de autoridad. Y cuando tú andas en autoridad en Dios y cuando tú andas bajo la ley del reino de Él. Oye, una cosa es que tú seas cristiano, oiga bien esto, y otra cosa es que tú estés en autoridad. Y esta es la máxima expresión de la ley del reino. Oye, para nosotros aquí. Entonces, como esta es la ley del reino, y nosotros vivimos por esta ley y la entendemos y sabemos cómo manejarnos, vamos a ver cómo vamos a servirle a Dios, vamos a ver cómo lidiar con el diablo, con el mundo, con la carne, con todo. ¿Entienden? Por eso la gente tiene que entender esto bien claro. Porque hoy en día yo me he dado cuenta que hay un sincretismo en el cristianismo. Filosofía, misticismo y todas esas cosas diabólicas se ha metido. Pastor, hay un líder muy conocido Bueno. que promueve el Crislam. Entonces dice que quiere juntar los islámicos y los cristianos. Y dicen que es un solo Dios. Entonces cuando ustedes escuchan eso, el Islam, ya ustedes saben. Vuelvo y repito. El Islam rechaza la muerte y resurrección de Cristo. Y todo aquel que atenta contra el fundamento central del cristianismo es anticristo, dice la Biblia. Porque si tú dices que Cristo no viene en carne, tú estás diciendo que no murió ni resucitó. Entonces es muy importante entender esto. Las leyes ceremoniales eran principalmente sombras
de la venida de Cristo y ahora están anuladas. ¿Para quién? Para nosotros los Iglesia. de la fe. ¿Por qué causa? Porque Cristo lo cumplió. Sigamos. Las leyes morales eran eternas. No, las leyes civiles. Las leyes civiles estaban dirigidas solo a la nación de Israel. Oye, Ajá. las leyes civiles. Yo no soy descendiente bueno, quizá mis antepasados, qué sé. Pero yo no soy descendiente de judío. Me refiero, por ejemplo, que que nací en Israel, vengo de familia judía, no soy de eso. Estoy yo. No soy de eso. Ahora, ¿qué pasa? Que esas leyes Dios se las dio a Israel. Como yo estoy en el nuevo pacto, a mí no me conciernen esas leyes. Estoy yo. Ahora, ¿qué pasa? Que hay alguna gente cristiano que han adoptado hasta la forma alimenticia de los judíos. Hermano, ¿saben ustedes por qué Dios le dio esa forma de alimentación a los judíos? No. Mucha gente no, porque eran animales inmundos, sí, pero había algo también. Había un trasfondo histórico, cultural también para evitar cierta adoración a ciertos ídolos cananeos y todas esas cosas. Y ciertas aberraciones que cometían aquellas naciones que eran totalmente impuras y al verse, y eran en oposición, estaban en oposición abiertamente a la ley de Dios. Por eso Dios le dio la ley a los israelitas para darle reglas, para alinearlos. Entonces sigamos. Las leyes morales eran eternas. ¿Cómo? Las leyes morales son eternas. ¿Son qué? Eternas. ¿Y qué es una ley moral? Vamos a ver. No matarás. Deme dos leyes morales muy importantes. No mentirás. Uno, amarás a Dios, vamos a decirlo así, sobre todas las cosas, con todo tu ser, con toda tu fuerza, con todo. Segundo, amarás a tu prójimo Como a ti mismo. Punto. Sigamos. Se ha dicho que el creyente del Nuevo Testamento no está bajo la ley en estos tres sentidos. Ponga atención, por favor. 1. No está bajo la ley ceremoniales porque estas fueron cumplidas en Cristo. ¿Por qué estas fueron qué? Cumplidas en Cristo. Entonces, Segundo, no está bajo las leyes civiles judías porque estas leyes no fueron dirigidas a él. no fue para nosotros, no. Siga. Tercero, no está bajo la condenación de la ley moral porque él se ha identificado con la expiación sustituta de Cristo. ¿Con la expiación qué? Sustituta. Porque Cristo fue nuestro ¿qué? Sustituto. Cristo murió en la cruz del Calvario, hermano. Allí llevó Jesús nuestra maldición, nuestro pecado. La ira del Padre cayó sobre él. Allí toda la enfermedad nuestra cayó sobre él. Allí cayó todo lo que nosotros merecíamos. El juicio del Padre que nosotros merecíamos cayó sobre Jesús. Hermano, allí toda persona que moría de esa forma era catalogado como un enemigo de Dios, maldito, un criminal, un asesino. Oiga, así murió Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Oiga, así fue puesto Jesús en la cruz del Calvario como un asesino, un criminal, un maldito, un enemigo de Dios. Todo le cayó encima a Jesús, todo, por amor a nosotros. Para que hoy en día tú y yo tengamos ¿qué? Vida eterna. Seamos ¿qué? Reconciliados con el Padre. Recibamos ¿qué? Espíritu Santo y poder. Seamos herederos y coherederos. Tengamos todos sanidad, autoridad sobre el diablo, los demonios. Para que andemos en santidad, en pureza. Para que andemos conforme a la ley. Para que conforme a la ley de la palabra de Dios, me refiero al nuevo pacto. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene que entender claramente lo que usted es en Cristo. Por eso usted tiene que conocer las Escrituras. Usted tiene que conocer esto. Si no lo conoce, recuerde que si hay un teólogo grande se llama el diablo. El diablo conoce la Biblia muy bien. No se aloque. Sí, él está derrotado. Sí, él está vencido. Pero la Biblia dice que no ignoremos ¿qué? Sus maquinaciones. ¿Por qué dice la Biblia que no ignoremos sus maquinaciones?
porque anda como león rugiente, cuando quieren devorar. Ahora una pregunta. En el texto donde dice eso, es en Corintios, ¿eh? ¿Sabe usted por qué lo dice? Para que usted vea, mire lo listo que es el diablo aplicando la maldad. Mire esto. O lo sagaz. Había un fornicario, ¿se recuerda? Y lo expulsaron. Pero el hombre se arrepintió. Y la iglesia estaba dudando en aceptarlo, sí o no. Entonces, el Espíritu Santo otra vez de Pablo, recíbanlo, perdónenlo, para que el diablo no tome ventaja y no ignore sus maquinaciones. Porque él puede usar eso en contra de ustedes, la falta de perdón. ¡Aló! ¿Usted está entendiendo lo que estoy hablando? Satán está derrotado, pero él es muy sagaz. Por eso es que usted tiene que saber la ley de la palabra. Tiene que conocer las reglas de la palabra. Porque si no, los demonios, vuelvo y repito, se ríe por autoridad. El mundo espiritual se ríe por la autoridad. Por eso uno de los atributos naturales de Dios es omnipotente, todo poder. Ahí se tiene que sujetar todo el mundo. Hasta él mismo. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí viene algo que usted tiene que conocer por lo que pasó en la cruz del Calvario. Usted tiene que conocer eso. Si usted no conoce eso, ¿qué va a pasar con usted? No te da un fundamento. No, que los demonios saben cuando tú crees de verdad y cuando tú no crees. ¿Tú te imaginas que venga tú echando un demonio afuera y el demonio te dice, ¿en qué nombre de quién? Y venga el demonio y te ataque a ti. A ver si es verdad que tú, y que Dios permita que eso suceda contigo, a ver si es verdad que tú crees en Dios. Y si tú no sabes lo que pasó en la cruz del Calvario, entonces comienza a dudar, entonces el demonio juega contigo. Tú tienes que saber lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Tú tienes que estar claro en esto. Bien definido. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Por eso es que muchos cristianos viven una vida paupérrima, derrotado, acabado, oprimido, enfermo. Cuando Cristo ya allí en la cruz del Calvario se llevó tu enfermedad, se llevó tu dolor, se llevó tu miseria, tu pobreza. Claro, aló, estoy hablando en el sentido de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas. Yo no estoy hablando de prosperidad, esa falsa prosperidad del diablo. Yo no te estoy hablando de eso. El amor al dinero. Yo te estoy hablando de que Cristo llevó, por la llegada de Cristo somos ¿qué? Sanados. Es aquí le doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada ¿qué? Os dañará. Toda lengua que se levante contra ti tú la puedes condenar. Así lo dice la Biblia. Condeno toda lengua que se levante en contra mía. Porque esta es la herencia que soy tu siervo. ¿Tú me entiendes? Toda fuerza del diablo, tú tienes que neutralizarla, tú tienes el poder sobre él. Así que tú tienes que estar claro que Cristo hizo por ti, que tú tienes, quien tú eres y que tú puedes. Jesucristo acabó con todo. Entonces, por eso, cuando tú entiendas esto, cuando tú entiendas esto acerca del sacrificio y entiendas las leyes, las reglas de la palabra de Dios, del reino, que está en la palabra de Dios, y tú camines por esa norma morales de la palabra de Dios, déjame decirte que tú andas en autoridad. Amén. Y el diablo te respeta. Y el demonio te respeta. Y en el cielo tú eres un hombre grande, una mujer grande. Oye, Pero por eso es que hay muchos cristianos derrotados. cuando tú dices vengo contra ti, Satanás, a las 3 de la mañana, mire, el vaca. Por eso es que muchos cristianos están derrotados. No, que el diablo me está atacando. Oye, que tiene miedo a la oscuridad, oye, un cristiano. Oye esto, aquí te voy a tirar algo. Oye, pon atención, por favor. Observa. No porque el diablo me quiere zarandear. Esa palabracita. Oye esto. Oye, ¿tú crees que el diablo te va a zarandear así por así? A mí sí me sorprendió al principio. Permiso. ¿Cómo? Permiso de Dios. Varón, ahora yo me voy más lejos. Y pon atención a lo que voy a decir. ¿A quién Dios le dio la autoridad sobre el diablo? A la iglesia. Él te zarandea si tú lo permites. Porque si van del Padre que a pedir permiso, el Padre dice, Jesús dice, no es él, porque él es el que tiene la autoridad sobre ti. Dime. Ya yo la delegué en él. Dime. Es si él se deja. Si se vea. Si él se deja, es si tú te dejas, tú tienes cáncer. Ay, sí, ya te lo pegó. ¿Lo aceptaste? Tú lo aceptaste. Pero tienes cáncer. Te reprendo, diablo. Te ato y te dejo sin fuerza en el nombre de Jesús. ¿Entiendes? Pero si tú te quedas,
que tú crees todo lo que el diablo te dice. Oye, el diablo te zarandeja y tú lo permites. Pero, pastor, si hay, por ejemplo, hay también cristianos en realidad que también mueren así. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, mira, hay una cosa que yo te voy a decir bien claro. ¿Ya? El plan de Dios tú no lo puedes ni alterar, ni quitar. Ahora, hay personas, hermanas, y yo lo digo con toda sinceridad, hay personas que provocan ciertas cosas y tienen las consecuencias. Ok. Ahora, hay personas que Dios en su plan se la quiere llevar de esa manera. Yo lo entiendo. Puede pasar, ¿no? Puede pasar. Ok. Pero yo me refiero es, si tú tienes la autoridad, Ok. ¿por qué tú tienes que dejarte que eso, si no el plan de Dios para tu vida? Ahora, el plan de Dios en Cristo es que yo sea sano o no, que yo sea libre o no, Larga vida. que yo tenga vida o no. Larga vida. Entonces, por eso tú tienes que analizar bien el plan de Dios. Pero ahora, tú eres que tiene la autoridad. Y aquí que salir de la situación. Gloria a Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús viene a la cruz, muere en la cruz, muere y resucita. Y Jesús dice, toda autoridad se la doy a ustedes. Sobre el diablo, aquí le doy toda autoridad sobre el poder del enemigo. El diablo entra en tu vida si tú lo permites. Porque no como Job, no estamos en la era de Job. No, porque el diablo pidió zarandearlos, no fue simplemente a Pedro, era a todos, lea bien, era a todos. Entonces algunos dicen que fue, no, era a todos, pero Jesucristo todavía no había muerto. Eran duros esos tiempos, ¿no? Porque no tenía... Cristo Jesús todavía no había muerto. Pero, pastor, pero también a Duro veces lo puede ser tenían, una ¿no? prueba también, ¿eh? No. Oiga bien lo que le voy a decir. En el tiempo antiguo. Hay pruebas que Dios permite que vengan a tu vida para llevarte más lejos. Ok. Pero hay pruebas que vienen a través de la tentación para destruirte. ¿Me doy a entender? Que hay que saber definir eso. Ok. Entonces sigamos, por favor. Otras promesas. No, una buena regla. Una buena regla debe de ser observada al determinar la aplicación de una promesa o mandamiento. ¿Cómo fue? ¿Usted entendió lo que usted leyó? Una buena regla Una buena regla que debe ser observada que debe ser observada al determinar la aplicación de una promesa o mandamiento, es... notar a quienes se les ha dirigido. ¿Ok? ¿Está entendiendo? ¿A quién se le ha dirigido? Ok, encierren un círculo la letra que corresponda a cada declaración correcta, por favor. Violeta, Solo la C. dígamela. El creyente no está bajo la maldición de la ley, pero todavía debe aceptar sus regulaciones morales como la norma de Dios, ¿Por qué? porque esas son eternas. Universales. Gálatas 5.1 dice que el creyente no está más bajo la ley. Mencione 3 formas en que esto es así, Violeta. No estamos bajo la ley ceremonial, no estamos bajo la ley civil, y no estamos bajo la maldición de la ley. ¿Están de acuerdo? Ok, vamos a identificar la afirmación correcta respecto a la continuidad de enseñanza entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ponga atención aquí, por favor. Ponga atención para que usted no vaya el día de mañana saliendo que del cristianismo se convierta al judaísmo, o vaya y se meta en el budismo, o se meta al islam, o se meta a una de esas religiones diabólicas, satánicas, infernales. Porque yo quiero que usted ponga atención, estudie en su casa. Estudie la Biblia, escudriñe, investigue la palabra de Dios. Oye, porque mucha gente no entiende esto porque no estudia ni investiga la palabra de Dios. Y repito, la Biblia no es simplemente para leerla, hay que leerla, yo estoy de acuerdo con eso. Pero la Biblia es dada para estudiarla, entenderla, aplicarla y permanecer en lo que aplicamos. Amén. Violeta, por favor. Hay 3 aclaraciones más acerca de la relación que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estas se relacionan con el medio de salvación. Oiga, 3 cosas que no cambian. Oye, hay 3 cosas que no cambian. ¿Cuáles son esas 3? Vamos para allá. Hay 3 aclaraciones más cerca de qué. La salvación. Siga, por favor, Violeta. Estas se relacionan con el medio de salvación, el nivel de inspiración del Antiguo Testamento y la naturaleza de Dios. Esas 3 cosas no cambian. Oye,
Y usted verá en qué sentido no cambian. Sigan. Ninguno de estos tres es diferente de un testamento al otro. La salvación ha estado siempre basada en la muerte de Cristo y solo viene mediante la fe. ¿Se describió eso en el Antiguo Testamento, sí o no? Sí. Aludía, porque la ley era ¿qué? Una guía hacia Cristo, ¿o no? Entonces, por eso le estoy diciendo, ponga atención aquí, porque hay gente que ha estudiado el Antiguo Testamento y están en el aire. Sigamos, por favor. Solo el contenido de esa fe ha cambiado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El contenido, ¿a qué se refiere con el contenido? Que ya no es por los sacrificios, sino por la fe basada en ¿quién? En Cristo. El Mesías, Que aludían los sacrificios a la fe en Cristo Jesús. ¿Usted está entendiendo? Sigamos. El creyente del Antiguo Testamento jamás fue salvo al hacer sacrificios. Hebreo 4, Hebreo 10:4. 10:4, perdón. Dice así. ¿Quién lo tiene? Mueva la Biblia, por favor. Abra la Biblia. 10:4 dice... Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Oiga esto. Oiga esto. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Si los judíos quieren poner sacrificio, sépanlo, no quita pecado. Solamente la sangre de Cristo. Nos limpia de todo, nos limpia de todo pecado. Amén. Sigamos, por favor. Ellos simplemente eran sombras simbólicas que preparaban el camino para el único sacrificio efectivo, Amén. Jesucristo. El creyente del Antiguo Testamento expresaba su fe con estos sacrificios simbólicos, pero nunca fue salvo por ellos. Así como tomar la comunión es un acto de los fieles con el fin de recordarles el sacrificio de Cristo. Los sacrificios eran actos de los fieles que anticipaban el sacrificio venidero de Cristo, aunque es probable que sus practicantes no tuvieran conciencia de ello. ¿Leyeron Hebreos 10:10? Yo lo leí ya. Por favor, léalo, yo no lo escuché. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Lo voy a leer aquí, oiga esto. Hebreos 10:10. El libro de los Hebreos 10:10. En esa voluntad, ¿cuál voluntad? Observe. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Hecho una vez para siempre. ¿Cuál es la voluntad? La voluntad, en esa voluntad somos santificados. ¿En qué voluntad? En la voluntad de que Cristo murió, pagó el precio, hizo el sacrificio definitivo y no hay más. Y no hay más. Sigamos. En segundo lugar, el hecho de que gran parte del Antiguo Testamento ha sido cumplido y que algunas leyes ya no son aplicables a los cristianos no implica que el Antiguo Testamento es menos inspirado o menos importante que el Nuevo Testamento. ¿qué está diciendo eso? Que toda la Biblia Que toda la Biblia, ¿qué? es inspirada Eso, y es válida. ¿es su propio qué? Intérprete. Y que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Alguna gente dice, no, porque se está refiriendo solamente al Antiguo Testamento. ¿Y de dónde sale el Nuevo Testamento entonces? Del Antiguo, ¿o no? Porque la revelación final y la última se llama Jesucristo. Amén. Por eso, tanto el Antiguo como el Nuevo es palabra de Dios. Amén. Ahora, de que algunas leyes ya se han cumplido y que no nos conciernen a nosotros más, eso lo entendemos. Pero el Antiguo Testamento sigue teniendo vigencia en cuanto a palabra de Dios, en cuanto a enseñanza para nosotros
en cuanto a ejemplo y en cuanto a estudio, sigamos, y entendimiento. Tampoco significa que ya no es más provechoso para el creyente contemporáneo. La comprensión del Antiguo Testamento no solo es necesaria para visualizar el plan completo de Dios. ¿Cómo fue? ¿El plan qué? Completo de Dios. Óigame bien. Por eso yo siempre digo, si usted es un cristiano perezoso, holgazán, si usted es un cristiano que no estudia la palabra de Dios, hermanos, ¿cómo usted va a entender el plan de Dios? Dígame. Esto es algo serio, ¿Cómo usted va a entender el plan de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Dígame. Si no conoce las normas, no conoce las reglas, no conoce el plan, no conoce porque una cosa es, oiga bien, en el plan de Dios usted tiene un propósito y una función. ¿Soy yo? Y si usted no conoce las escrituras, ¿cómo usted va a operar? ¿Cómo usted va a trabajar? ¿Cómo usted le va a dar gloria a Dios? ¿Cómo? ¿O quiere tener toda su vida sentado en una silla? Siendo un cristiano de esos que simplemente vienen a la iglesia a escuchar y ya. ¿Para qué usted estudia la Biblia entonces? Porque yo le voy a decir la verdad. Si yo estudio algo, yo lo quiero aplicar. Sigamos, por favor. La comprensión, el plan completo de Dios para las edades. El plan completo. ¿El plan qué? Completo. Antiguo como nuevo. Ay, no, que demasiado. Son 39 libros. Oye. Pero mi pregunta es, entonces, ¿cómo tú te vas a desarrollar? ¿Cómo? Dígame, ¿cómo? Y con miedo al diablo, y con miedo a los demonios, y con miedo a crecer, y con miedo a hacer cosas. ¿Cómo? Y con miedo hasta para pararte delante de un público, hasta para predicar con miedo. Yo le voy a decir algo. Cuando estemos estudiando un poquito a fondo, ¿usted sabía que le vamos a dar cuenta a Dios? ¿Aló? ¿Pero usted sabía de qué? También. De cada palabra más que tú recibes. De la intención por la cual tú hiciste la cosa, pero, ojo, oiga esto. Oiga esto, lo que voy a decir, ponga atención. Cuando una persona peca, cristiano estoy hablando, o se aparta de Dios, está bien, Dios te perdona, pero tú vas a tener que rendirle cuentas a Dios por el tiempo que tú estuviste fuera de su plan, porque Él podía hacer muchas cosas contigo y por tu pecado, por tu mala decisión, tú no dejaste a Dios hacer las cosas que Él quería hacer. Tú le vas a dar cuenta, no del pecado, sino del mal uso que tú diste. Porque mucha gente no entiende eso. Si tú, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Entonces tú vas a tener que rendirle cuenta, no por el pecado, oiga bien, sino por el tiempo que tú desperdiciaste. Y por eso muchos van a perder grandes galardones. Así que esto es algo serio. Gente cristiana chismoso, criticando, murmurando. También, tú verás, oye, allí van a pegar gritos en ese cielo, en ese bema. El Señor no te va a hablar de que yo estoy de pecado. No. El Señor no te va a reventar de esa manera. No. El Señor no es así. Pero tú vas a tener que darle serias cuentas a Dios. Vea que es real. ¿Qué pasó aquí? Bueno, Señor, usted sabe, tomé una mala decisión. ¿O sí? Explícame. Dime. Él lo sabe todo. Dime. Pero, Señor, tú me perdonaste. ¿Me vas a reventar aquí? No. Yo te quiero que tú me expliques. Si tú sabías que estaba mal, ¿por qué? Que tú me expliques. Porque yo podía hacer grandes cosas contigo. Y tú, por tomar esta decisión mal, ese galardón no se te puede dar. Y eso, cada quien a sola con el Señor. Amén. ¿Me entiendes? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
cristianos chismosos, perdiendo su tiempo, pecando y haciendo lo malo, pleito, contienda, división. Hermano, esto es serio. Esto es serio. Van a ver grito allá arriba. Día duro. Porque muchos piensan de que, no, voy a entrar a la boda del cordero. Frénate, sí vamos a entrar a la boda del cordero, ¿verdad? Pero primero hay que pasarte por ese bema. Cristianos haciendo y deshaciendo, van a tener que rendir cuentas a Dios. Sigue chismeando, sigue condenando, sigue acusando, sigue teniendo cosas en tu corazón para que tú veas. Sigue ahí. Esto es algo serio. Por eso es muy importante que tú conozcas esto, que tú conozcas las escrituras, que tú sepas cómo esto opera, que tú sepas cómo esto se maneja. No, que me voy de la iglesia, está bien, te fuiste. Israel, tú te fuiste de la iglesia, ¿y por qué te fuiste? Por inmadurez. Y fue el hombre que murió, fui yo que morí por ti. Tú me tienes que explicar esos 3 años que tú te fuiste. Tú me tienes que dar explicación de eso. Porque en ese tiempo yo puedo hacer grandes cosas contigo y darte una revelación, una iluminación terrible y enseñar y llevar la palabra mía a través de ti a este lugar. Pero por tu decisión no lo pude hacer. Dame cuenta ahora. Se apagó el motor. No arrancó ahí. ¿Le llegaste? ¿Cuántos años de carrera del ministerio parado? Todo eso, en esos 6 años tú lo podías conseguir como galardón. No te lo voy a dar. Tiene la salvación. Sigue adelante, que viene el otro. Hermano, van a haber gritos allí día duro. Oiga bien. Porque la gente piensa que el Señor va a decir que no, mi hijo. No, sí, espérate un momento. Vamos a arreglar, vamos a poner la cosa, vamos a poner el punto sobre la I aquí. Tú estás salvo, tú tienes vida eterna, tú estás conmigo, pero vamos a arreglar esta situación para terminar el proceso. Por eso los cristianos tienen que saber esto, tienen que conocer. Esos chismes del diablo en las iglesias tienen que acabarse. Contienda, pleito, decisión, malicia uno contra el otro. Sigue ahí que le va a dar cuentas a Dios seria. Él lo sabe todo. ¿Cómo dice la Biblia que tiene los ojos? Como llama de fuego. Oye, te desnuda. ¡Fua! Llama de fuego. Todo lo ve. Entonces, oye, la intención, esos secretillos, tus pequeños secretillos que estaban ahí adentro, la intención con la cual tú hiciste esas cosas, el Señor, ahí, en esa pantalla gigante, entre tú y el Señor y tú. Dime, ¿y entonces qué hacemos? Si tú no conoces, yo no conozco. El que sabe hacer lo bueno no lo hace, ¿qué es? Pecado, dígalo. Por eso es que no quieren venir a los estudios, porque aquí desmantelamos la realidad tal y como es. La gente tiene miedo de venir a los estudios. Entonces, ¿cómo tú vas a progresar en tu vida? Por eso es que muchas iglesias están para atrás. ¿Pero por qué? Porque no hay palabra. No hay palabra, lo que hay emociones, mucho brinco. Y la gente, y hablando en lengua, hablando en lengua, ok, está bien. Una cosa que yo me digo, yo estoy de acuerdo con la lengua y todo eso. Se puede hablar en lengua. Hay un intérprete, ¿qué se debe de hacer? Callarse. Los dos intérpretes. Si no hay un intérprete, Tienen que callarse. callarse. ¿O baje qué? Si no hay, tienen que callar. Ahora, si una persona está predicando y se levanta una persona hablando en lengua, ¿es prudente eso? ¿Cómo? Porque se está predicando la palabra. Y viene una persona hablando en lengua. ¿Quién sabe qué lenguaje era? Solo que hay en Dios nada más, pero el público no lo entiende. Pastor, hay líderes que hablan lengua en ese momento, pero también Dios da el don Interpretación. de interpretación. Vuelvo y repito, porque interpretación de lengua es profecía. Sí, por eso. Y la profecía viene para edificar, para exhortar, para restaurar. Oye, y para exhortar, que es muy importante también, que a nadie le gusta que lo exhorten hoy en día. Porque una vez quieren pelear y son cristianos. Ese carácter así indomable que tú tienes, no te preocupes, Cristo te va a domar.
Ese sí es verdad que amansa a los guapos. Ajá. Vamos a guapo. Amansa guapo. Pero, Es una- Sigamos porque tengo que, el tiempo se me va. no, lo que pasa que quiero decir tocante de la lengua, que en los Estados Unidos hubo una persona que estaban predicando el pastor y una persona se levantó a hablar en lengua y estaba maldiciendo. Y había una persona que Entendido. Que Dios le... estaba maldiciendo la iglesia y la sacaron para afuera. Varón, La sacaron para afuera. oiga, hubo un varón, un maestro, estaba predicando y en pleno culto se levantó una mujer hablando en lengua y él se paró, cállate la boca. Así me lo dijo. El pastor se asustó y dijo, cállate de ahí. Y el pastor se quedó en shock. Pero como el maestro es maestro, el maestro conoce Biblia, dijo, no, pero vámonos por la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Es el problema de la iglesia. La iglesia no conoce la disciplina de la palabra. Dicen que uno dice que no habla en lengua, que no es eso. Nosotros, esta iglesia tiene que regirse por La palabra. la Palabra. Sí se puede, pero si hay dos intérpretes. otra cosa que dice, la profecía aquí. Por eso es que muy bien conocer las escrituras. La profecía dice, si uno profetiza, ¿qué dice? Juzgue a uno a más, o dos o tres, ¿o no? Pero no está hablando de la iglesia, está hablando de otros profetas. Ahora, cuando la iglesia está bien disciplinada como lo debería, sí pueden juzgarla por las escrituras. Pastor, y cuando hay pastores que están predicando y en medio de la predicación hablan lenguas y traducen de una vez. Ya es otra cosa, ya eso es profecía. Están predicando ahí. No, ya eso es profecía, porque lengua traducida es profecía. Entonces sigamos, por favor. El plan completo de Dios para las edades, sino también para saber que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según Timoteo, ¿Enteramente preparado para qué? toda buena obra. ¿Enteramente preparado para qué? Toda buena obra. ¿Por medio de qué? De Cristo. ¿Por medio de Las qué? escrituras. Las escrituras. ¿Por medio de qué? Las escrituras. ¿Enteramente preparado para toda buena qué? Obra. ¿Por medio de qué? Las- De las escrituras, hermanos. Yo quiero que esta iglesia se rija por las escrituras. Se maneje por las escrituras. Hable por las escrituras. Amén. Amén. Sigamos. Un erudito ilustró la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como si estos fueran el primer y segundo acto de una obra de teatro. El primer acto es tan importante como el segundo para entender el todo. Sin el segundo acto, el primero está incompleto y es insuficiente. Pero sin el primer acto, el segundo es incomprensible e imposible. De la misma forma, los sucesos del primer acto señalan hacia el futuro y adquieren significado a la luz de este. El segundo acto y sus acontecimientos señalan hacia atrás y son esclarecidos por los sucesos del primero. Pero finalmente, toda la obra será comprendida a la luz de su conclusión. Brigitte, 1975. Tercero, debemos recordar que Dios no ha cambiado entre el periodo del Antiguo Testamento y el periodo del Nuevo Testamento. Oiga bien, ¿cuáles son las tres cosas que no cambian? Son como en medio El de plan de salvación. Medio de salvación. El plan de salvación. ¿Y qué más? Inspiración. Entonces recordemos que Dios es que inmutable, incambiable. Dios no cambia. ¿Oye? Sigamos. Su gracia no es mayor ahora que en el Antiguo Testamento, ni Él es menos justo o menos santo. La venida de Cristo simplemente permitió que la gracia de Dios se manifestase completamente. ¿Por qué? ¿Por qué, Violeta? Porque en Jesucristo se cumple. Sí, pero ¿por qué? Porque la revelación de Dios es... Progresiva. Entonces en Cristo se completa. Y la razón por qué la revelación de Dios es progresiva es por el estado del hombre. El hombre es finito y su estado es pecaminoso.
Una criatura. Sigamos. Dios no cambia de generación en generación, ni de un testamento al otro. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Hebreo 13:8. Actividad 11. Sí, por favor. Desde el tiempo de Moisés hasta los profetas, una persona era salva por la fe sola, demostrada mediante la obediencia. ¿Oyó eso? Por la fe, Sola. ¿demostrada por qué? Obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra. A la palabra. Oye, a la palabra. Por eso yo siempre voy a persistir y aludir claramente al estudio profundo de las escrituras, a la aplicación de ellas y a la permanencia en la aplicación de ellas. Pero usted tiene que tener esto claro, bien explícito. Usted tiene que tener las escrituras bien claras para que usted la pueda entender y aplicar. Pero usted tiene que hacer un esfuerzo. Usted tiene la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de ¿qué? De obedecer, de estudiar, a entender y aplicar y permanecer. Porque vuelvo y le repito, hay muchos que conocen la verdad, pero no han permanecido en la verdad. Hay muchos que escudriñan la verdad, pero no la viven la verdad. Hay muchos que entienden la verdad, pero se quedan estáticos, se quedan en el mismo lugar, no hacen nada. ¿Entiende usted que ser cristiano no es como lo pintan? Claro que hay victoria, claro que hay gozo, claro que hay amor, claro que hay justicia, claro que hay batalla, claro que hay victoria y todo eso. Pero aquí, hermano, se sufre, se lucha. Tenemos a Cristo, claro. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, lo tenemos todo, pero esta es la realidad que vivimos en el cristianismo verdadero. Por eso usted tiene que estar equipado por todo, desde arriba hasta abajo, en la palabra. Sigamos. Actividad 12. Encierre en un círculo la letra que corresponde a cada afirmación que describa correctamente la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por favor. C. Las personas siempre han sido salvas solo por la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No ha cambiado, ¿verdad que no? No. Porque se proyectaba a través de qué? De los sacrificios y de las leyes ceremoniales. Sigamos. E. Sin la revelación del Antiguo Testamento, sería imposible entender claramente la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Está entendiendo? Que la Biblia es consecuente, no se contradice y es su propio intérprete. Sigamos. F. La revelación del Antiguo Testamento es para el cristiano tan valiosa como la revelación del Nuevo Testamento. Todo el plan, la revelación completa. La C, la D, perdón. La D. Contexto del trasfondo histórico-cultural. Hermano, vamos a leer esto y vamos a cerrar. Pero, oiga bien, contexto histórico-cultural. Yo quiero que usted entienda que la Biblia dio uso a la cultura, la historia, el idioma, la persona, sus habilidades y todo su entorno para traer ¿qué? La inspiración de su palabra. Por eso es importante estudiar la historia y la cultura. Porque por este problema de no estudiar la historia y la cultura, se ha enseñado fuera de contexto. Oiga lo que voy a decir. Aunque la persona tenga buenas intenciones, y lamentablemente se haya equivocado, se equivoca, como nos puede pasar a cualquiera, eso es falsa doctrina. ¿Sabía? ¿Usted sabía eso? Eso es falsa doctrina. Por eso que usted tiene que estar claro en esto, hermanos y hermanas. Ponga atención. Ponga atención. Aprovechese ahora que tiene todo en bandeja de oro, de plata. Aleluya.
Y estudie. Saque tiempo para orar, saque tiempo para ayunar, saque tiempo para estudiar la palabra y para aplicarla. Sigamos, por favor, lo importante. Oiga, esto es importante, histórico-cultural, ponga atención. Uno de los mayores obstáculos que el estudiante bíblico moderno debe vencer es el hecho de vivir en un escenario histórico y cultural sumamente diferente al de los autores bíblicos. ¿Oyó eso? Totalmente diferente. Siga. Después de haber vivido en otra cultura durante más de una década, he llegado a tener claro que comprender la cultura de un país anfitrión puede ser tan importante como entender el idioma. Aun cuando regresé a mi propio país, no entendía conversaciones acerca de sucesos que ocurrieron mientras yo no estaba. Oiga esto. De la misma... Permiso, por favor. Oiga esto. No sé si en Perú o Ecuador, uno de esos países, hermano, hay ciertas tribus donde ellos tienen una especie de cultura donde la gente, hermano, y la policía allí es el árbitro, a puño limpio, y todo el pueblo está ahí y se van a puño limpio, eso. Se dan su puño y quedan amigos. Y la misma policía es el árbitro ahí. A puño limpio. No. Yo no sé. Algo de uno de esos países se llama Jacamamba, algo así. Donde se van a puño limpio. Hasta las mujeres se van a puño limpio ahí. Y eso es algo de ellos. Cultura. Eso es algo de su cultura. Entonces, si yo tenía algo contra ti, no aprovecho. No, pero el punto está es que se van a puño limpio y después que terminan de darse su puño limpio, si uno cae, la policía lo separa y se dan la mano y se abrazan y todo normal. Eso está en su cultura. ¿Qué es eso? Bueno, eso está en su cultura. Suena un poquito, suena un poquito fuerte, por eso está en su cultura. Ahora, usted tiene que entender, por qué ellos hacen eso. Entonces usted tiene que saber la historia de esa cultura. Así mismo, en la cultura bíblica, en la historia, el contexto histórico y cultural de la Biblia. Hay que irse a la historia, a la cultura, para entender la verdad bíblica que está relacionada con esa cultura y con esa historia. Si no, no lo vamos a entender. Por favor, Violeta. Aún, de la misma forma, la verdad comunicada en la Biblia se deforma si no entendemos la cultura del escritor. ¿Está entendiendo? Y los acontecimientos históricos que constituyen el telón de fondo de su mensaje. Más allá de esto, venimos a la Biblia con los prejuicios de nuestros propios trasfondos y de nuestra cultura. ¿Qué quiere decir eso? Que le queremos inyectar al autor y a la Biblia nuestra cultura y nuestros pensamientos. Y ya ahí, ¿qué estamos haciendo? ¿Una qué? Una exégesis. Oiga bien. ¿Qué es la hermenéutica? La ciencia que interpreta. ¿Para interpretar qué? Son las reglas o la ciencia y arte de las reglas. Ahora, ¿qué es una exégesis? Aplicar las reglas de hermenéutica. Ahora, yo cojo las reglas, aquí póngame atención por favor. Yo cojo las reglas de la hermenéutica, ¿verdad? Y ahora cojo el bisturí de la exégesis, entonces le hago una operación al texto y extraigo la verdad. ¿Me entiende? La verdad de lo que el autor quiso decir. Me fui al contexto histórico, al contexto cultural, al contexto bíblico, al contexto inmediato, al contexto lingüístico. Y entonces uso el bisturí con las reglas de la hermenéutica y el bisturí de la exégesis extraigo. Ahora, cuando yo cojo y en vez de usar la regla de la hermenéutica y usar el bisturí de la exégesis, cojo la exégesis, entonces yo le añado al texto mi pensamiento y traigo ¿qué? Una idea ¿qué? Preconcebida. Entonces comienzo a enseñar
mi propia doctrina, no lo que el autor quiso decir. Y eso es falsa doctrina. Y eso está pasando casi en todas las iglesias. Sigamos, por favor. Podría decirse que al interpretar la Biblia somos como un pez en nuestra pecera, nuestro propio tiempo y nuestra cultura, que mira oscuramente el pez de otra pecera, los tiempos y las culturas bíblicas. Phil Clare. Phil Clare. En vista de que Dios no extrae a los escritores bíblicos de sus circunstancias históricas. ¿Cómo fue? Lea de nuevo eso. En vista de que Dios no extrae a los escritores bíblicos de sus circunstancias históricas. Quiere decir que la verdad bíblica está relacionada con la cultura y la historia. Y aquí que viene lo duro. Hoy en día los cristianos lo quieren todo prefabricado, a manera de magnetrón. ¡Tin, tin! Está listo. A comer. Eso está mal, hermano. Sí. Hay que estudiar. ¿Y el estudio conlleva qué? Tiempo. Sacrificio, tiempo, investigación, Disciplina. disciplina. Por eso es que, oiga, la ignorancia de la iglesia la está pagando muy caro. Porque por falta de conocimiento, ¿qué pasa con el pueblo? Es destruido, llevado cautivo y destruido. Oiga, la ignorancia de las leyes del reino establecidas en las escrituras para el pueblo de Dios la está pagando muy caro la iglesia. La está pagando carísimo. Demasiado fuerte. Sigamos. Podemos presumir Que el intérprete debe reducir la distorsión mediante el estudio cuidadoso de los tiempos y la cultura del escritor bíblico. Michelson observa: ningún suceso ocurre en un vacío. Toda persona vive dentro de una situación cultural e histórica. ¿O no? Entonces, usted ve que nos lleva al contexto histórico y cultural. Sigamos. Podemos presumir que el intérprete debe reducir la distorsión, perdona, me fui para otro lado, Toda enseñanza. y es fuertemente influida por ella. Toda enseñanza o acontecimiento bíblico surgió de una particular historia y cultura y es parte de ella. ¿Toda qué? Cultura. Toda enseñanza. Toda enseñanza. ¿Y enseñanza qué es? Doctrina. Doctrina. ¿Y la doctrina qué es lo que... Eso es lo que determina qué? Tu vida. Eso es lo que va a regir tu vida. Por eso es muy importante conocer bien claro las reglas de interpretación bíblica, conocer hermenéutica, saber hacer exégesis, conocer los contextos, contexto histórico, cultural, contexto bíblico, contexto inmediato, contexto remoto, contexto, todos los contextos lingüísticos. Sigamos, por favor. Permítame añadir que el estudio de la cultura y las circunstancias históricas de un autor no es solo con el propósito de vencer el obstáculo de las diferencias de tiempo y cultura, porque el Espíritu Santo utiliza la personalidad y las circunstancias del autor humano. Estas son parte del mensaje mismo. Ahora, páreme ahí. Yo quiero leer eso de nuevo para decirle algo. Porque hay maestros hoy en día que dicen esto. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es toda la palabra de Dios. Oye, y yo se lo he dicho a ustedes. Yo se lo he dicho a ustedes. Por eso yo no quiero que me venga el día de mañana, pastor, ¿qué es eso? Por eso estudie, lo estoy diciendo. Para que no venga el día de mañana con una bandera de Israel y una cosa rara encima. Y no. Que Dios bendiga a los judíos, pues yo no quiero sionismo aquí. ¿Estoy yo? Ok. Oiga esto. Porque el Espíritu Santo utiliza la personalidad y las circunstancias del autor humano. Estas son parte del mensaje mismo. El diablo habló en la escritura. Hasta una burra habló en las escrituras. Gente inconversa hablaron, ¿verdad? Pero todo eso es parte del mensaje divino. Amén. Entonces, algunos dicen, no, porque el diablo habló. Y eso es palabra del diablo. O sea, que el diablo habló es parte del plan del mensaje divino.
¿Me doy a entender? Pero hay líderes que dicen que la Biblia contiene, pero no es del todo la palabra de Dios. Entonces, yo no quiero que... Por eso yo digo, conmigo usted va a estudiar. Conmigo usted va a estudiar. Si no, quédese en su casa. Sí. Gente derrotada. Pobre, miserable. ¿Usted quiere ver gloria de Dios? ¿Usted quiere ver a Dios en acción? Entonces comience a estudiar su palabra, a entenderla y aplicarla. Para que usted vea la gloria, la chequina de Dios sobre su vida. Aleluya, amén. Que Dios bendiga a los que nos sintonizan. Que Dios le bendiga grandemente. Que Dios le guarde y lo libre de los detractores y engañadores. De los lobos rapaces. Que Dios le guarde. Y espero en Dios que haya entendido el mensaje en esta enseñanza. De que debemos estudiar las Escrituras a fondo. Escudriñarla. Entenderla. Aplicarla y permanecer en ella. Que Dios le bendiga en su área espiritual, su área mental, su área social y su área física. Y si está atado por el diablo, declaro liberación sobre tu vida. Y si hay nube negra sobre ti, declaro liberación sobre tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga, que Dios le bendiga. Amén.